Esta es una producción de la comunidad hebrea, Casa de Restauración, y su director general, Joseph Gil Corona. Esperamos que esta sea de gran bendición para todos ustedes, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Damas y caballeros, comenzamos. ¿Qué tal? Bendiciones a todos aquellos que están viendo este video. Yo espero que estén teniendo un tiempo de mucha bendición. El día de hoy les quiero traer un mensaje que yo espero pueda ayudarles en su caminar diario. Y este mensaje lo voy a comenzar con una pregunta. ¿No les ha pasado a ustedes que entre más ganas le echamos a las cosas del Eterno, que entre más nos consagramos, que entre más buscamos de Él, ayunamos y oramos y queremos aprender su palabra y queremos poner nuestra vida en orden, ¿no les ha ocurrido que las cosas se ponen más difíciles? ¿Que las situaciones se tornan más complicadas? Y es que hoy te quiero enseñar acerca de la resistencia del creyente, el aguante y la firmeza ante la oposición que el enemigo va a levantar. Escucha bien lo que dije, la oposición. Y es que tenemos que saber que en las Escrituras está plasmada la oposición. La oposición, el ataque, el impedirnos el avance, el crecimiento, está en las Escrituras. Siempre ha estado ahí, el reino de las tinieblas oponiéndose al reino de la luz. Por eso, mira, tú puedes ser un creyente que no tengas ningún interés de orar, de consagrarte al Eterno, de dejar las cosas pecaminosas. Un creyente frío, un creyente de esos que muy de vez en cuando asiste a la congregación, muy de vez en cuando le gusta escuchar del Eterno, pero que es un creyente frío. Tú puedes ser ese creyente y no te preocupes porque el enemigo no te va a atacar. ¿Por qué? Porque el enemigo considera que te tiene de su lado. Él no va a invertir tiempo ni ataque en tu vida porque Él ya te tiene derrotado. Pero empieza a levantarte, empieza a querer buscar del Eterno, a querer consagrarte, a querer buscar al Eterno en la oración, al querer menguar en el ayuno. Empieza a querer ser un creyente consagrado y entonces el enemigo y todos los poderes de las tinieblas se van a levantar contra ti. ¿Por qué? Porque el propósito es impedírtelo. Porque el propósito es que a toda costa se levante contra ti una oposición para que avances, para que tú crezcas, para que tú camines, para que llegues a la meta. Eso lo tienes que saber, eso tienes que entenderlo, que mientras nosotros caminemos y vayamos hacia la meta, hacia el camino, hacia donde debemos de llegar, se va a levantar una oposición y aunque tú y yo la reprendamos, la oposición va a venir porque el trabajo de esa oposición es impedirnos llegar a la meta. Y triste y desgraciadamente te tengo que decir una cosa, el trabajo de la oposición del enemigo ha tenido mucho éxito, porque incluso las Escrituras mismas dicen que muchos son los que se van a perder. Muchos son los que van a regresar atrás, muchos son los que se van a desanimar. Cuando yo leo eso en la Biblia, de verdad, amados, cómo me gustaría yo cambiar esa palabra y poner pocos. Pero siempre que Yeshua habló de los que se iban a retirar, de los que se iban a enfriar, de los que iban a volver atrás, de los que iban a caer, siempre dijo muchos, muchos. Y muchos son muchos, cantidades. Y la expresión pocos se refirió a los pocos que se van a salvar. Por eso ha escuchado usted ese texto que dice, muchos son llamados, ¿pero qué? Pero de esos muchos, poquitos son los escogidos, poquitos son los que pudieron llegar. Ese llamamiento se hizo masivamente a muchos, pero poquitos fueron escogidos y te voy a decir por qué. No porque el Eterno seleccionó y Él desechó, no, sino porque esos pocos son los que de verdad fueron al llamado, llegaron a la meta, llegaron al llamado, fueron dignos del llamamiento.
Y yo te tengo que hablar porque todos los que estamos acá escuchando este tema, la gran mayoría somos personas que ya conocemos del camino del Eterno. Somos personas que queremos andar con Él. Somos personas que queremos obedecerlo, queremos agradarlo. Nos levantamos en las mañanas a buscarlo en la oración. Procuramos caminar diario agradándolo, no haciendo lo que sabemos que a Él le desagrada y haciendo lo que sabemos que a Él le agrada. Pero de repente se levanta una oposición y no entendemos por qué. Porque malentendemos que cuando tú buscas del Eterno todo te tiene que ir bonito. Y la verdad es que no has entendido la palabra. Hay fuerzas negativas del mal, de la oscuridad, que están en la tierra. Y que el trabajo de esas fuerzas es impedirte el avance. Es impedirte el crecimiento, es impedirte el que tú te mantengas firme. Esas fuerzas van a venir para destruirte y esas fuerzas han estado ahí siempre. Siempre que aparece un hijo del Eterno, alguien de la luz aparece a su lado, alguien que lo va a querer detener, alguien que va a querer echar a perder el plan. Desde el comienzo de los tiempos vemos en un huerto que ahí están los hombres puestos por el Eterno, ahí está Adán, ahí está Java o Eva, y vemos cómo ellos empiezan a caminar en base a las instrucciones del Eterno. ¿Pero qué? Ahí hay una oposición, ya apareció ahí la oposición, y el trabajo de la oposición es destruir el plan, hacer que esos hombres, esos hijos del Eterno, esos seres que puso el Eterno en ese jardín, cometieran falta, cometieran un error, arruinar el plan para ellos. Y esa serpiente, esa oposición, hizo un buen trabajo porque arruinó. ¿Qué hizo? Detuvo el caminar de Adán y Java, de Adán y Eva. Y entonces Adán y Eva son echados fuera del jardín, fuera del huerto. Y así vemos que desde ahí aparece la oposición. Siempre que aparece un Abel que representa la luz, a la par va a aparecer un Caín, que son las tinieblas que van a oponerse, que van a ir en contra, que te van a hacer la guerra, que te van a querer detener. Siempre que aparece un personaje, hermano, cuando tú lees las escrituras, que aparece un personaje del Eterno, un personaje de la luz, alguien que representa la voz de Dios, la voz del Eterno, alguien que representa lo que es el Eterno, a la par va a aparecer un enemigo, alguien, un instrumento usado por el mismo Satán. Y es que tú tienes que saber que así como el Eterno tiene instrumentos y echa mano de gente para hacer instrumentos, para edificar, para traer luz, para traer palabra, para traer vida y esperanza, también el enemigo va a utilizar vasijas, va a utilizar instrumentos, va a utilizar personas que van a ser agentes de traer ese ataque y ser la oposición. Así como hay hombres y mujeres instrumentos del Eterno para ser usados para salvar, para llamar, para anunciar, así va a haber hombres y mujeres utilizados por Satán para también traernos a nosotros el detenimiento, el desaliento, el desánimo. Son ladrones de la fe, nos van a querer impedir el avance. Y es muy posible que en tu familia haya uno o dos agentes del enemigo que van a hacer la oposición para tu avance, para tu crecimiento. Siempre que vemos a una persona de Dios, del Eterno, a la par va a aparecer un instrumento del enemigo. Y es que tienes que entender una cosa, que aunque aquel siervo precioso llamado Saulo nos enseñó que la guerra no es carne contra carne ni sangre contra sangre, es decir, la guerra no es humano con humano, la batalla no es pelearme con otro humano, la batalla es con entidades espirituales, entidades invisibles, seres de oscuridad, seres de maldad, seres de las tinieblas que están ahí bien organizados como potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Esos seres que están ahí posicionados para hacerme la guerra, aunque mi guerra no es humano contra humano, sino contra esos poderes utilizan humanos.
Esos poderes van a echar mano de personas, porque esas personas van a llegar donde estoy para hablar algo a mis oídos y desanimarme y sembrar el desaliento, el desánimo, para sembrar en mí la provocación, para sembrar en mí la duda. Entonces tú tienes que estar muy bien preparado y bien apercibido, porque alrededor de ti hay instrumentos del enemigo que van a ser utilizados para sembrar en tu corazón duda, sembrar en tu corazón temor, sembrar en tu corazón desaliento, desánimo, sembrar en tu corazón algo negativo, pero el propósito siempre es el mismo: detenerte, sacarte del camino, detener tu avance, que no llegues a la meta, que no lo logres. Eso siempre va a ser. Por eso tú tienes que andar con los ojos bien abiertos, como dicen acá en México, con las antenitas bien prendidas, para poder detectar a esos agentes del enemigo. Te acordarás de un hombre llamado Job. Ese hombre Job era el hombre de Elohim, el hombre justo que buscaba al Eterno, pero te das cuenta que a la par de él estaba un agente del enemigo, una ladrona de la fe, una mujer que por supuesto estaba siendo utilizada por el mismo diablo para poner en él una palabra de desánimo. ¿Y qué le decía? Oye, mira, pero si tú que sirves mucho a Dios, que te entregas mucho a Él, que estás bien consagrado, mira cómo te tiene, ni te sana, te quitó todo lo que tenías, ni te bendijo, ni te honró. Mejor maldícelo y muérete. Esos son los agentes del enemigo que él va a utilizar para traerte a ti el desánimo. Y por eso vuelvo a repetir, te tienes que tener cuidado, porque en tu propia casa puedes tener como Job una esposa, o mujer, un esposo, o hijos, sus propios padres, o padres, sus propios hijos, un amigo en el trabajo, un jefe en el trabajo, un compañero, un vecino, un hermano de tu propia congregación. Tengan cuidado, porque el enemigo lo que quiere es sacarnos del camino. Hermano, ¿qué satisfacción ha de ser llegar a la meta? Yo creo que aquellos que salen a correr en una carrera y que van en una caminata o van en una carrera, en sus mentes solo está poder llegar a la meta y ser los ganadores de esa carrera, llevarse el premio, la medalla. Y por eso cuando yo en la televisión veo a esos atletas que van concursando, que van participando, los veo como van concentrados en su caminata. Y cuando llegan a la meta, la cara de satisfacción, como cuando les dan la medalla la besan porque les costó haber llegado a la meta. Yo creo que llegar a una meta se siente una satisfacción tan maravillosa, se ha de sentir algo tan precioso en el corazón, haber logrado a pesar del cansancio, a pesar de los obstáculos, a pesar de todas las oposiciones que hubo en el camino, a pesar del sol ardiente, a pesar de la lluvia, a pesar de lo que sea, esa persona logró llegar a la meta. ¿Y sabes de qué nos habla la Escritura? La Escritura nos habla de una meta. El siervo Saulo escribe en una carta y dice: corran la carrera como atletas. Quiere decir que esto es un camino, esto es una carrera donde tenemos que poner resistencia, tenemos que poner fuerza, tenemos que echarle todo de nosotros y pedirle al Padre fortaleza para no detenernos. Oh, si yo te contara cuántos de mis compañeros en la vida, desde que estoy en este camino, desde que estoy en esta experiencia con el Eterno, desde que entré a este camino, hermano, yo te puedo mencionar compañeros que estuvieron conmigo, amigos que estuvieron conmigo, personas que en su momento fueron consiervos, compañeros, acompañantes del camino, y yo pensé que íbamos a llegar todos juntos y se han ido quedando en el camino. Por una o por otra cosa, ya no están conmigo hoy. Y eso es triste, porque me doy cuenta que cada uno de nosotros corríamos bien, pero alguien los detuvo. Un desánimo, algo que oyeron, algo que vieron, algo que pensaron, algo que les dijeron, algo que... El enemigo tiene muchas formas de detener al creyente. El enemigo tiene muchas maneras de desalentar, de desanimar y de sacar creyentes. Y lo peor es que cuando un creyente ve que otro ya se salió,
eso anima al otro a que se salga. Dice, bueno, pues ya se salió mi amigo, ya se salió mi amiga, ya se salió la familia tal, ya se salió tal, ya son muchos los que se salieron y yo sigo aquí corriendo. Y si me salgo, ya no sería yo el único, ya seríamos muchos. Y entonces se anima a otros a salirse. Fíjate cómo el desaliento y el desánimo es contagioso. La frialdad espiritual, la indiferencia, la indolencia es contagiosa, porque cuando un creyente se enfría y otro creyente lo ve, se contagia de eso. Dichosos aquellos que aunque hemos visto cuántos se han apartado, cuántos han desertado, cuántos se han detenido, cuántos se han salido, nosotros nos armamos y seguimos corriendo. Y yo te lo puedo decir, hermano, porque amigos con los que yo iba corriendo se han quedado. Y no hay poder más fuerte que el poder de un amigo, porque cuando un amigo decide quedarse, por solidaridad del amigo dice, pues me quedo contigo, me salgo contigo, me detengo contigo. Pocos son los que dicen, ¿sabes qué, amigo? Quédate, yo me sigo. Yo por eso exalto, hermano, la vida de la vida de Lot. Porque aunque él vio que su esposa se quedó, no regresó para quedarse con ella convertido en estatua de sal. Lot decidió seguir. Con su familia, con sus hijas, siguió. Ni modo, tuvo que desprenderse del amor de una esposa porque la esposa no iba en el mismo sentir que él. Y muchas veces hay amigos que se han salido del camino y a veces el enemigo va a utilizar esa amistad para jalarte, para decirte, mira tu amigo, tu amiga, la de la quejilá, la de la congregación ya no va a ir, ya no vayas tampoco, síguela, porque es tu amiga, solidarízate. Y cuando ella vuelva, ya volverán los dos. Y muchos de ustedes han seguido el ejemplo y han seguido en solidaridad a una amiga, a un padre, a una madre, a un familiar. Pero dichosos aquellos que como Lot han caminado y han tenido que dejar amistades y personas que por muy hermanos, por muy amigos y incluso tu pareja, si no ha querido seguir, tú has decidido seguir adelante. Este es un camino de oposición, señoras y señores, entiendan eso. No estemos siempre orando y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta oposición? Es normal, tiene que haberla y no va a ser quitada la oposición. Porque el propósito de Satán es detener para que no lleguemos a la meta. El enemigo sabe que le queda poco tiempo, el enemigo sabe que estamos a 3 escalones o 2 o a lo mejor a 1 de llegar a la meta. Y no es posible que 20 años que yo llevo en esta carrera, no sé cuántos llevas tú, pero no es posible, qué tontos seríamos si después de tantos años que nos falta un pasito, un escaloncito, una vueltita, decidimos desertar, decidimos hacernos a un lado, porque la gran mayoría de hermanos de repente no es que vuelvan atrás, no, simplemente se salen del camino y se sientan ahí a ver a los demás cómo vamos corriendo, y ellos sentaditos dicen, yo antes iba en ese camino, cuánto le echaba ganas, yo hasta cantaba, yo hasta predicaba, no, yo era un líder, pero vi cosas, me desanimé, no me apoyaron, yo miré esto, yo mejor me hice a un lado y me senté, y aquí estoy en el camino sentado. ¿Y qué? ¿Piensas que por estar al lado del camino te vas a salvar? ¿Vas a llegar a la meta? Ahí como perezosos, solamente viendo los que vamos caminando, los que seguimos echándole ganas para llegar a la meta. Hermanos, estamos a punto de llegar a la meta, pero tienes que saber que va a haber una oposición. Va a haber fuerzas del enemigo que se van a levantar y son muy inteligentes esas fuerzas. Esas fuerzas van a echar mano de todo. Vuelvo a repetirte, aunque la guerra que tenemos no es carne contra carne, sangre contra sangre, esas fuerzas van a usar carne y sangre para desanimarnos. Van a usar al cónyuge, van a usar al amigo, van a usar al hermano, van a usar a una persona para venir y ponerte el desaliento, el desánimo, la duda. Te voy a leer una palabra que el maestro les dijo a sus discípulos. Vinieron estos discípulos y le preguntaron al maestro, maestro, ¿por qué no nos dices qué señal veremos cuando tú regreses? Antes de que tú vuelvas,
Dinos una señal, danos una señal para que sepamos, no estemos viviendo a ciegas. Por favor, revélanos alguna señal. Y el maestro les reveló una serie de señales que tú vas a poder encontrar en el capítulo 24 de Mateo. Pero yo no quiero leer todo el capítulo porque el tema no es las señales, sino solamente quiero leerte algunos fragmentos, algunos versos de ese capítulo. Y te voy a pedir que vayas a Mateo 24, verso 3. Dice: más tarde Yeshua se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo eso y qué señal marcará tu regreso y el fin del siglo. Y quiero que te vayas hasta el verso 10 para que veas lo que él está respondiendo. Y fíjese cómo ahí viene el primer muchos. Y esto me da tristeza porque ¿qué dice el verso 10? Muchos se apartarán de mí. ¿Ya viste cómo me gustaría cambiar esa palabrita? En vez de muchos decir pocos. Poquitos, son poquitos los que se van a apartar. No. ¿Cómo dice? ¿Cómo lo dijo el profeta? Porque Yeshua aquí estaba hablando como profeta, porque un profeta es el que anuncia el futuro. Y él estaba profetizando. Entonces Yeshua, fluyendo como profeta que también era, que dice: muchos se van a apartar de mi hermano. No te tienes que sorprender. De repente a mí me han dicho personas: oiga pastor, ya no voy a ir a mi congregación. ¿Y por qué? Porque fíjese que ya son muchos los que se están saliendo. Quiere decir que yo creo la congregación o el pastor o el líder ha de estar mal. ¿Lo crees? Sí, porque ya son muchos. Bueno, ¿y por qué piensas eso? ¿Que no estás leyendo las escrituras? ¿Que esto está profetizado? ¿Y que no dice que el problema sea la congregación? ¿Ni que el problema sea el pastor de ese lugar? ¿Qué dice? Que muchos se van a apartar porque es algo profético. Porque el poder de la oposición, el poder de las tinieblas, el poder de la oscuridad, el enemigo y sus fuerzas de maldad están haciendo que estas personas se aparten de él. Muchos se apartarán de mí, y vuelvo a subrayar, dice muchos. ¡Qué tristeza! Yo espero que usted no sea uno de esos muchos. Y dice: se traicionarán unos a otros y se odiarán. ¡Ay, amado! Qué tristeza ver que en el pueblo de Elohim hay odio y hay traición, pero aunque no lo creas, lo hay. Yo, pregúntame a mí como líder, ¿cuánta traición no he tenido? ¿Qué es una traición? Una traición es cuando te dan la espalda, cuando te dan la puñalada por las espaldas. Yo te puedo hablar mucho de eso, pero es bíblico. No tendría yo por qué quejarme porque es algo que ya me había dicho el maestro. Se van a traicionar y hasta se van a odiar. Y yo te puedo decir que hay hermanos, entre congregaciones, entre ministerios, entre agrupaciones, se odian. Yo no te estoy hablando aquí de gente del mundo, gente de afuera. Te estoy hablando de gente que dice que son hijos del Eterno. Seguidores de este camino se odian. Bueno, pero dice ahora el verso 11: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Y dice el 12: abundará el pecado por todas partes. O sea, la maldad se va a multiplicar. Y el amor, otra vez ahí viene. El amor no dice de poquitos. Yo quisiera leer que diga de 15 personas, de 20, de 100 personitas nomás. No, dice: el amor de muchos se va a enfriar. Ya viste que es profético, no te debe de sorprender. Preocúpate por no ser tú uno de esos muchos. Preocúpate y ocúpate por no ser tú uno de esos que se están apartando y que su amor se está enfriando. Hermano, siéntete dichoso de que tú, a pesar de la oposición que ha venido, a pesar de la pandemia que vino al mundo, porque la pandemia fue un probatorio, porque la pandemia sacudió congregaciones y sacudió la fe de muchos. Y muchos ya no volvieron después de pandemia, aprovecharon para enfriarse, aprovecharon el reunirse en su casa para hacer de eso una vida de descuido, una vida que ya no es la vida que le agrada al Eterno. Y por eso yo te tengo que decir: preocúpate y siéntete dichoso si tú eres uno de esos que se mantiene firme y que no se ha enfriado. Muchos se enfriarán, el amor de muchos se enfriará. No dice que se va a morir, solo dice que se va a enfriar. Bueno, pero ¿qué viene después de la hipotermia? Después de que se enfría uno, si rápido no se calienta, rápido no entra al fuego, rápido no hace algo por avivar el fuego en él, ahí sí se va a morir.
Entonces es peligroso dejar que la vida espiritual se enfríe. ¿Por qué? Porque detrás de la hipotermia, detrás del enfriamiento viene la muerte. Y bueno, ahora viene el texto que yo quiero leerle y que es la base de este tema. Dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo dijo? El que se mantenga firme hasta el fin. O sea que va a haber un fin. Vamos a tener que llegar al final de la carrera, al final de este trabajo, al final de esta batalla. Y dice, y los que lleguen hasta el fin, los que se mantengan hasta el fin, esos son los que se van a salvar. Y de eso te quiero platicar, quiero hablarte de la resistencia del creyente. Quiero sacudirte hoy y decirte, por favor, soldado, levante la cara y siga adelante, no se deje desanimar. Despierta, soldado, es momento de seguir adelante, es momento de poner los ojos en quien siempre debimos ponerlos, en Yeshua. No en los líderes, no en los grupos que fallan, no en la hermana, el hermano, no en el líder. No pongas los ojos en mí. ¿Quién te dijo que los ojos se ponen en mí? Si yo soy fallón, si mis pies son de barro, si yo soy un vaso no de oro ni de plata, soy un vaso de barro igual que todos los demás. Hermanos, los ojos se deben de poner en Yeshua, porque en Él no hay falla. Entonces escúchenme, por favor, es momento de levantarnos, de despertar y de entender que hay una oposición que se está levantando para que los creyentes no podamos llegar. Para que seamos nosotros parte de esa estadística que dice muchos son los que se enfriarán, el amor de muchos se enfriará, muchos se van a apartar, muchos caerán. Que tú no seas parte de esa estadística, parte de esos muchos, sino que tú seas pues de los pocos que van a llegar al final. Fíjate, yo estaba leyendo en el diccionario y dije, quiero leer lo que significa la palabra oposición, y encontré lo siguiente: oposición hace alusión a la acción o efecto de oponerse. Posición de una cosa enfrente de otra. Contraste entre dos cosas contrarias. Entonces, ¿qué es la oposición? La oposición, si nosotros somos hijos de la luz, la oposición son los hijos de las tinieblas. Si nosotros somos la luz del mundo, la oposición es las tinieblas del mundo. Y esto es que van a estar frente a nosotros para que cuando tú quieras pasar, ellos se van a poner para que tú no puedas. El trabajo y el propósito de esas fuerzas es no dejarte pasar, no dejarte atravesar, no dejarte que te mantengas firme, sino van a atacarte de todas las formas posibles para que caigas. ¿Ya vio por qué es tan importante la oración en las mañanas? ¿Ya vio por qué es tan importante armarnos del poder del Eterno? ¿Ya ve por qué Shaul escribe en Efesios 6 y dice, hermanos, fortaleceos en Adonai y en el poder de su fuerza? Dice, porque tenemos lucha, y no con carne contra carne, sangre contra sangre, sino con poderes espirituales, que no los subestimes. Son muy astutos porque llevan más que tú en esta tierra. Conocen al ser humano, saben de qué pie cojean, te conocen a ti desde antes que nacieras. Saben tus debilidades, saben cómo atacarte, y por eso nos tenemos que fortalecer, porque la fortaleza es para mantenernos firmes. Ahora, viene lo siguiente. Una persona me preguntó hace poco, y siempre me preguntan, oiga, pastor, cuando usted predica, ¿qué Biblias lee? ¿Qué Biblia lee? Recomiéndeme la Biblia que usted lee. Y yo siempre les contesto lo siguiente: yo no leo una Biblia. Yo procuro leer todas las Biblias que estén a mi alcance, y más ahora con la tecnología, que en internet tú puedes encontrar aplicaciones donde viene la Biblia, pero viene como en 50 versiones, y pones un texto y tú puedes ahí apachar el botón para que te salga ese texto en todas las versiones, habidas y por haber. Y entonces cuando yo preparo un tema, por lo general hace mucho tiempo antes de esas aplicaciones, pues yo tenía que comprar las Biblias en libro, y yo las abría en una mesa, el texto que quería, y lo leía en 8, 7, 5 Biblias, no sé, las que tuviera a la mano. Pero gracias a la herramienta de internet, que ahora puedo poner el texto que quiero y buscar ese texto en 40 versiones,
Fíjate que cada versión arroja una luz y otra luz y otra luz, y cuando ya juntas todo, entonces tenemos muchísima más luz. Entonces yo no leo una Biblia para predicar. Yo procuro leer hasta 10 Biblias diferentes en diferentes versiones, y también leo la hebrea, la Tanaj hebrea, para ver cómo dice. Y entonces empiezo a comparar con todas las versiones y traducciones, y todas son lo mismo, ¿eh? Yo no he encontrado gran cambio solo en las palabras, pero cuando empiezo a ver cómo dice esta versión y luego esta, me doy cuenta que entre más leo, más luz tengo, más información, el concepto se amplía. Y entonces este texto que nos dijo Yeshua, este texto que acabamos de leer, la advertencia que dijo Mashiach, lo he leído en 10 Biblias diferentes y te las voy a leer ahorita. Este texto, voy a volver a leerlo, dice Mateo 24 en el verso 13, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. El que se mantenga firme hasta el fin. El que se mantenga firme hasta el fin. Fíjate, esta versión dice mantenerse firme. ¿Y qué es firme? De pie. No doblarse, no doblegarse. Firmeza es estar así, de pie. Quiere decir que el poder de las tinieblas va a hacer todo lo posible por hacer que te derribes, por hacer que tú te doblegues, por hacer que tú caigas. El que se mantenga firme, habla de mantenerse firme, como una palmera. Y mira que a mí me gusta mucho enseñar de la palmera, porque la palmera es aquel árbol que está plantado en las costas y vienen los huracanes y mueven a esa palmera hasta el suelo mismo. Esa palmera es doblada hasta el suelo mismo y pareciera que los vientos del huracán van a arrancar esa palmera, pero la palmera se doblega hasta el suelo y cuando ya pasó el huracán, vuelve a su estado, a su firmeza. ¿Por qué? Porque se dice que la longitud que tiene de alta la palmera es la misma longitud que tiene hacia abajo sus raíces. Y las palmeras se abrazan a las rocas para absorber los minerales de ellas. Entonces yo aquí entiendo que lo que la palabra me dice en este verso, en esta versión, es debemos mantenernos firmes como la palmera, que aunque venga la oposición, los embates, las pruebas, las situaciones difíciles, ay amado, es que yo no he visto. Yo he visto cosas que son dignas de que yo me aparte. Y puedo hasta decir que si yo me hubiese apartado, hasta podría justificar con el Eterno por qué me aparté. Porque nosotros hemos visto cosas horribles en las congregaciones. Hemos visto testimonios tan asquerosos de pastores, de gente, que de verdad uno dice, ¿cómo puedo yo seguir acá? Es porque, ¿sabes? Nos hemos mantenido firmes. Nos hemos mantenido firmes. Entonces la primera cosa que veo en el texto es que el Padre dice, mantente firme como una palmera, pero entonces tú tienes que echar tus raíces lo más profundo que se pueda y abrazarte de las rocas. ¿Quién es la roca? La roca es Mashiach. Abrazarte de Él para absorber de Él la fuerza, para absorber de Él los nutrientes, para absorber de Él lo que hay en la roca. Y entonces cuando venga la tormenta, cuando vengan los vientos contrarios, cuando venga la tempestad, solamente te doblegarás de un lado para otro, pero te mantendrás firme, hermano. Ahora quiero leerte lo que dice la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice diferente, dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ya no dice el que se mantenga firme, ahora dice el que persevere. Y ahora veo una diferencia, porque ¿qué significa perseverar? La perseverancia es algo diferente a la firmeza. La perseverancia es intentarlo, es seguir adelante. Perseverancia, hermano, no es darse por vencido. Perseverancia es correr. Y de repente en ese correr te vas a caer y te va a doler la caída. Pero tú tienes que entender que perseverar es volverlo a intentar, levantarte, sacudirte el polvo, sobarte el golpe, curarte la herida y decir no voy a regresar ni me voy a hacer a un lado, me voy a reponer y sigo y sigo y sigo. Y de repente más adelante hay otro tropezón, porque te quiero decir que en este camino vamos a tropezar.
No te quieras sentir el perfecto y el que no vas a cometer de repente un tropezón, hermano. Los tropezones son parte de la experiencia del caminar. No estoy promoviendo las caídas, pero te estoy diciendo que si tú has caído, ¿por qué te saliste? ¿Quién te dijo que una caída es para que te salgas del camino y te desalientes? Si tú te has caído, si tú has cometido un error y una falta, simplemente tenías que levantarte y simplemente tenías que pedirle ayuda al médico que curara esa herida, que te sacudiera el polvo que se te pegó por haber caído y seguir adelante, seguir adelante. Entonces perseverancia es diferente a firmeza, porque firmeza es estar ahí, pero perseverancia es intentarlo, seguir intentándolo. Y si no se pudo por aquí, intentándolo. Mire, yo me gozo de muchas personas que de repente los he encontrado en varias congregaciones y digo, este hermano anda brinque y brinque de congregación en congregación. Pero te voy a decir algo, me gusta más eso, que el creyente esté en su casa y ya no vaya a ningún lado. Porque por lo menos se salió de una para estar en otra y en otra, pero no ha pensado en retirarse, sino que en su pensamiento está, pues voy a seguir intentando, y si no pude aquí, acá, y si no pude en esta, acá, y están buscando en una congregación donde encajar, que también eso vamos a hablar en otro tema, que eso no es correcto, porque una maceta, una planta que no está seria en un lugar y echando raíces se va a secar. Pero bueno, prefiero eso a un hermano que decidió ya salirse y dejar que sus raíces se secaran. Entonces perseverar es seguir intentándolo, perseverar es mantenerse, perseverar es que aunque de repente una tormenta me derriba, yo me levanto y sigo, y aunque vea lo que vea y de repente me pongo a llorar y de repente me detengo y tengo temor y tengo angustia y me desanimo y me detengo y me quedo ahí pasmado un momento, pero abro mis ojos y sigo la carrera. Eso es perseverancia. Esa es perseverancia. Pero mira lo que dice ahora la Biblia, Dios habla hoy, versión 94. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. El que siga firme. Esto se trata de seguir, hermano. Esto se trata de un seguimiento. Esto se trata de no darnos por vencidos. Ahora, la versión hebrea, que es la que muchos de nosotros tenemos en las aplicaciones, mire cómo dice, pero el que se mantuvo fiel a la Torá, este tendrá su parte en el mundo venidero. El que se mantuvo fiel a la Torá. Entonces ya es diferente a perseverar, ya es diferente a mantenerse firme, ya es diferente a seguir. Ahora es el que se mantuvo fiel a la Torá. Entonces, ¿qué es lo que el Padre quiere en este camino? Que nosotros agarremos la Torá y seamos fieles a lo que en ella está escrito. Seamos fieles a los mandamientos del Eterno. Seamos fieles a lo que hemos aprendido. Seamos fieles a lo que ahí el Padre nos está enseñando. Sí, de repente, hermano, muchos empezamos bien, muchos caminaron bien, muchos empezamos guardando el Shabbat, guardando las Moadín, viviendo lo que ahí dice la Escritura, comiendo kosher, obedeciendo al Eterno en los muchos mandamientos que se plasman. Pero ¿qué ocurrió? Que poco a poco los hemos ido abandonando. Eso es no mantenernos fieles. Muchos hermanos que se han contactado conmigo me han dicho, si supiera, pastor, que yo ya ni siquiera guardo el Shabbat, porque ya me desanimé, tanto que he visto, tanto que ya estoy tan confundido, tanto que ya he mirado, que yo ya ni el Shabbat guardo, la verdad. Yo ya me voy de paseo, yo ya me quedo en la casa, yo me pongo a hacer el quehacer, yo la verdad, yo ya no. No te mantuviste fiel a la Torah, no te mantuviste fiel a los mitzvot. Entonces, hermano, el maestro lo que está diciendo aquí en la versión hebrea es el que se mantuvo fiel a la Torá, este tendrá su parte en el mundo venidero. Fíjate cómo cada versión nos da una luz diferente. Ahora la versión La Palabra de Dios para Todos dice así, pero el que se mantenga hasta el final será salvo. Ya te diste cuenta, aquí dice el que se mantenga. Vamos a tener que necesitar fortaleza para mantenernos. ¿Qué es mantenerse? Mantenerse es no moverse. Mantenerse es ser pacientes. Mantenerse es quedarse ahí y aunque venga lo que venga, no me voy a mover, me voy a mantener. Voy a mantener mi firmeza, voy a mantener lo que he ganado. Hermano, ¿cuánto hemos ganado?
como para caer, como para que nos lo roben. ¿Ha leído una escritura que dice, cuídate que no te roben tu corona? Porque la corona ya la ganamos. Y no vaya a ser que por un descuido la perdemos. Yo he escuchado muchas personas que dicen, ¿y la salvación se puede perder? Pues la salvación se pierde si tú la descuidas. Si tú no la valoras, si tú no la abrazas, si tú no te aferras a ella. Porque muchas personas al final, después de haber degustado, como dice Hebreos, después de haber probado las mieles, haber degustado el don de Dios, haber degustado y probado los poderes, al final se van a perder. ¿Por qué? Porque no cuidaron lo que se debió cuidar. Entonces aquí dice la palabra de Dios para todos, el que se mantenga. Se requiere un trabajo de mantenernos, de no movernos, de no dejar que nadie robe mi lugar, de no dejar que nadie me saque de la fila donde estoy. Usted ha estado formado en alguna fila y de repente no ha venido alguien que quiere sacarlo y que dice usted, no me mueves de aquí, ¿cómo crees? Llevo 3 horas aquí como para que venga alguien y me quiera sacar. No, yo no te dejo entrar, fórmate. Eso es mantenernos, eso es cuidar el lugar, ser pacientes, perseverantes, tener la firmeza, hermano. Pero ahora mire cómo dice esta otra versión, pero el que resista hasta el fin será salvo. Otra palabra que nos da otra luz, el que resista. Y entonces, ¿qué significa resistir? El que resista. Eso me habla de que en este camino la oposición va a hacer un trabajo de fuerza, de presión para sacarme y tengo que resistir. ¿Resistir qué? Pues posiblemente sufrimiento, posiblemente dolor, posiblemente burlas, posiblemente ataques, posiblemente golpes, posiblemente una presión que se va a ejercer con el propósito de que me chispe del camino, de sacarme, de aventarme afuera del camino. Entonces ya no vemos, hermano, que el trabajo del enemigo solo sea susurrarte al oído, solo sea querer que veas un mal testimonio, sino ya vimos y estamos viendo que aquí el poder de la oposición va a ser ejercer una fuerza, una presión para sacarte como si fuera un tornado, un huracán, y tú estás no refugiado. ¿Qué harías si viene un viento fuerte? Te agarras de un árbol, de un poste, de algo y te mantienes firme, resistiendo la fuerza, la presión, los vientos, pero no te sueltas de ahí. Estás ahí perseverando por tu vida. Eso es resistir. ¿Cuántos creyentes no han resistido? Y por eso te hablo esto. Porque muchos hermanos de repente escriben, de repente hablan conmigo y me dicen, pastor, ya me voy a retirar. ¿Por qué? Pues porque fíjese que fue la boda de fulano, fue la fiesta de perengano y sirvieron la comida y a todos les dieron 2 piezas de pollo y a mí nomás me dieron 1. Estoy muy sentido, ya no voy a venir. Y digo yo dentro de mí, ¿eso fue suficiente para que se retire del camino del Eterno? Ay, mis queridos y amados hermanos, eso es para que te demos una tunda de pamba en la cabeza. Porque ¿cómo te atreves a retirarte del camino por una situación de esas, por una bobería? Porque no te dieron un saludo, porque no te dieron una sonrisa, porque quizás la persona a la que le sonreíste en ese momento no te sonrió porque estaba viendo otra cosa, estaba pensando en otra cosa, estaba distraído. De verdad que hoy las congregaciones están llenas de soldaditos de azúcar que con cualquier agüita se deshacen, soldaditos de chocolate con cualquier fuego se derriten. Hermano, nosotros tenemos que estar sabiendo que este camino es un camino donde va a venir de verdad un ataque terrible. Como a Job. Mire ese hombre Job, le vino la enfermedad, le vino la muerte de todos sus hijos, le vino la pérdida de su ganado, las pérdidas de sus propiedades. Se quedó en la vil calle, se quedó tirado, ensarnado del cuerpo. Eso sí son ataques del enemigo, eso sí es una oposición de las tinieblas. ¿Y cómo ves a ese varón? Firme, perseverante, resistiendo. ¿Y cree usted que a Job no le dolía? ¿Cree usted que Job moralmente, emocionalmente no estaba deprimido y destruido? ¿Y que su cuerpo estaba sufriendo? ¡Claro que sí! Pero ese hombre no leyó este texto, pero sabía esto.
porque se mantuvo firme a pesar de que vino la oposición a través de los labios de una esposa y que le dijo: muérete, maldice a tu Dios y muérete. Él dijo: no, lo voy a bendecir, sea el nombre de Yahweh bendito. Eso es resistencia. Hermano, deje de estar desanimándose por una bobada, por una tontería, porque entonces usted no sé, de verdad que usted a lo mejor ni es soldado, por eso usted no puede estar acá, porque el soldado es una persona que aguanta, una persona valiente, una persona que es firme en este camino. Ahora, fíjese lo que dice otra versión: pero el que perdure en mi nombre hasta el evento final, este será rescatado. El que perdure. El que perdure. ¿Y qué es perdurar? Perdurar es que a pesar de que muchos no duraron, Él está perdurando. Él se está manteniendo. Él sigue adelante. Y volteas a ver a tu amigo. ¿No le ha pasado a usted que de repente en la congregación a la que usted asistía, todos sus cuates ya se fueron? ¿Y qué siente usted? Dígame la verdad, ¿qué siente usted de ver que todos sus compañeros con los que usted comía, con los que usted danzaba, con los que usted salía al café, con los que usted se acompañaba en la congregación ya no están? ¿Qué siente? Le voy a decir yo qué siente. Usted de repente dice: ¿no será que yo soy el único tonto que aquí sigue? Y se piensa usted tontito por seguir, porque piensa que como los 10 amigos ya se fueron, usted es un tonto porque sigue. No, usted ha perdurado. ¿Qué es de esos 10 amigos? Cuénteme. Si ellos están mejor que usted, están en una mejor posición, están consagrados, son mejores, bueno. Pero si usted me dice: no, mis amigos se fueron por un malentendido, por un mal testimonio, por algo. Hermano, no le crea usted a toda la gente que se va de las congregaciones los motivos que le cuentan. Yo como pastor se lo digo, porque muchas de las ovejas que se han ido de esta congregación tienen su versión. Y no es la versión real, es la versión con la que ellos se manejan, es la versión con la que ellos andan por la vida, pero no es cierto. El pastor sabe la verdadera versión, sabe por qué se han ido, porque no se les dio la palabra, porque no se les permitió un pecado que ellos querían hacer, porque no se les encubrió, porque se les exhortó, porque se les disciplinó. Porque se les dijo: no estoy de acuerdo contigo con esto, con esta boda. ¿Por qué? Porque no es correcta esta boda. Entonces me voy a otra congregación donde no me conozcan, ni conozcan al otro, para que ahí sí nos bendigan. Y entonces esas personas andan por la vida contando su versión y hablando mal de la gente, pero es su versión. Ellos no han perdurado. Tú tienes que permanecer y perdurar aunque seas el único. Hermano, vea lo que dice esta otra versión: pero el que aguante hasta el fin, este será el que se salva. El que aguante. Ahora es diferente, porque ya no es perseverancia, ya no es firmeza, ya no es el que persevere, ya no es el que perdure, ya no es el que resista, ahora es el que aguante. ¿Y qué es aguantar? Híjole, no, pues aguantar es golpes. Es como si ahorita nos dijeran: les vamos a poner a todos una punta de golpazos, y todos a temblar, y nos digan: pero el que aguante. ¿Qué es aguantar? Que se aguante, que reciba los golpes y que aguante, que no se eche a correr, que no escape, que se mantenga firme ahí, que aguante, que aguante. O como que nos dijeran: los vamos a meter a un baño de agua helada. Y entonces abren las regaderas y todos ahí, el que aguante, la presión, el frío. Y muchos van a correr. Yo no aguanté, pero si usted está ahí, ¿qué dice la palabra? El que aguante hasta el final. Ya vio que este camino es un camino de resistencia, de aguante. Aguante. Por eso cuando venga un hermano a usted y le empiece a decir: es que yo ya, dígale usted: aguántese, aguante, hermano. Dice la palabra: aguanta. El que aguante hasta el fin. Y mire cómo dice otra versión: mas el que fuere constante hasta el fin, este se salvará. El que fuere constante. ¿Ya vio por qué es bueno leer tantas versiones? Porque cada versión nos dice algo diferente y todas arrojan luz. Y todas es lo mismo, pero arrojan una luz distinta. El que fuere constante. Y otra versión dice: pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Ahora ya nos habla de confiar. Los que confían en mí. Se ha perdido la confianza en Él. Por eso ya no esperamos en Él, ya no oramos, porque ya no confiamos que Él puede hacerlo. Entonces fíjate,
son 10 cosas diferentes en 10 diferentes versiones. El que persevere, el que se mantenga firme, el que soporte, el que aguante, el que resista, el que perdure, el que confíe, el que sea constante, el que se mantenga fiel a la Torá, el que no se dé por vencido. Hermano, este camino es un camino de oposición. Y es por eso que nosotros vamos a requerir mucha fuerza. Porque el Padre no nos está pidiendo algo que nos es imposible. ¿Sabes por qué nos está pidiendo estas 10 cosas? Porque Él nos está dotando de una fuerza sobrenatural, de una fuerza que viene de Él. Efesios 6 dice, fortaleceos en Elohim y en el poder de su fuerza irresistible. O sea que para poder aguantar esta oposición, esta presión, este ataque, se va a necesitar una fuerza que no es de esta tierra, una fuerza que viene de arriba, una fuerza que viene directamente del Eterno para nosotros, una dotación de fuerza, una vitamina espiritual que es la fuerza que Él nos va a dar. Yo quisiera orar por ustedes ahorita para ministrarles esta fuerza a todos los que se están sintiendo desalentados, desanimados, agüitados, caídos. Yo me voy a sincerar contigo, yo muchas veces me he sentido así, todo desanimado, todo desalentado, todo deprimido. De repente viene el enemigo y me susurra, mira, ¿para qué tanto trabajo si ni siquiera hay éxito? Mira, todos los que has predicado ya se fueron. Mira qué has logrado. Ya mejor únete a las filas de los que se han apartado. No vale la pena sacrificarte, darte, gastar tu voz, gastar tus ojos, gastar tu juventud para toda esa gente malagradecida. Déjalos, ya tú retírate. Pero es la voz del enemigo que me está diciendo retírate. Y no, yo aquí estoy viendo que el que aguante, que el que se mantenga, que el que persevere, el que sea constante, el que soporte, el que resista, el que confíe, el que sea fiel, el que no se dé por vencido. Yo quisiera orar por ustedes, pero no voy a orar, te voy a decir por qué. Porque primero quiero que escuches la segunda parte de este tema. La segunda parte de este tema te voy a enseñar 7 fuerzas que Elohim te quiere ministrar. 7 fuerzas que Él te quiere dar para que tú puedas mantenerte firme en este camino, para que tú puedas mantenerte perseverante, aguantador y resistente. Entonces, después de oír ese tema de las 7 fuerzas que el Padre te quiere ministrar, voy a orar por ustedes, ¿ok? Busca este tema, es el siguiente tema, las 7 fuerzas que Elohim te quiere ministrar. Y volvemos.